Bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes a un espacio más de Priorizarte, un podcast más con nosotros acá en Priorizarte. Mi nombre es Víctor Vergara. Recuerden que este espacio está destinado a los artistas plásticos, a artistas visuales, emergentes, gestores culturales, próximamente curadores, curadoras, quienes van a conversar con nosotros sobre sus procesos creativos, su trabajo, sus exposiciones actuales y proyectos futuros. Recordemos que este espacio está respaldado y auspiciado por el Instituto Tecnológico ISPADE, quienes nos respaldan con este hermoso estudio acá donde realizamos Priorizarte, ubicado en su sede matriz acá en el centro norte de Quito, específicamente entre la Avenida Patria y Ulpiano Páez. Si quieren conocer más sobre su amplia oferta académica, pueden conocerlos acá en pantalla, donde pueden contactarse con los números y redes sociales que están viendo ahora. Tenemos en esta oportunidad a una querida amiga que he conocido también acá en los círculos culturales de Quito, una reconocida artista plástica con una larga y extensa trayectoria. En esta oportunidad tenemos a la artista plástica Dayuma Guayasamín. Qué gusto, Dayuma, por tenerte acá en este espacio, que vengas a conversar de tu carrera acá. ¿Cómo te sientes? Gracias por venir. Gracias a ti por invitarme, por tener este espacio que a la final es fundamental para la difusión del trabajo que todos los artistas hacemos. Muchas gracias. Este es el 8º episodio que tenemos acá y es un gusto conversar contigo, Dayuma. En estos últimos episodios hemos tenido la presencia acá de artistas visuales, artistas emergentes, arte urbano, pero ninguno con tanta trayectoria como la tuya. Estamos hablando de casi 50 años de trabajo, tanto en pintura, gestoría cultural, diseño y sobre todo con tanto trabajo que hiciste con Miguel Barea, que es un punto del que vamos a hablar en los próximos minutos. Dayuma, casi todos te conocemos por tu familia, por todas las personas que involucran a tu familia, tu abuela Malvin Cherniak, tu madre reconocida literata, escritora, también artista, Luce de Perón, y tu padre obviamente Osvaldo Guayasamín, un referente del que todos conocemos. Y todos conocemos tu obra que se vincula a la naturaleza, a lo femenino, en general. Ha sido un denominador común. A la arquitectura. A la arquitectura también, sí. Ya cuando tomamos el aspecto de los paisajes, ¿no? Claro. De la cotidianidad. ¿Cómo defines tu obra? Si alguien pregunta cuáles son las ideas que siempre has querido plasmar, siempre está lo femenino, lo cotidiano. Bueno, yo al comienzo aprender a pintar fundamentalmente, ¿no? Por más que uno desde chiquito sí ha trabajado y ha visto el arte todos los días, ¿no? Creo que al comienzo, en los primeros cuadros que hice en el 72, 73, eran de las manifestaciones populares. Entonces trabajé en los desfiles de las procesiones y estas casas antiguas, viejas, a punto de ser derrocadas, pero que tienen ese espíritu de una arquitectura maravillosa, ¿no? Ese fue mi comienzo, ¿no? De ahí me metí un poco a estudiar tratar de hacer el dibujo del natural, un buen boceto, porque entré a la Escuela de Bellas Artes, no a la Escuela de Bellas Artes, sino a las Artes Aplicadas en España, y decidí que no era por ahí, no quería yo trabajar el natural tal cual, el realismo académica, puro, sí. Y dije, me sigo haciendo lo que me gusta, y algún rato he de necesitar representar el natural tal cual es. Y era primitiva, era una pintora primitiva porque no tenía idea de pintar, sí. Porque no es que uno se nace, sino uno se hace a punto de trabajo cotidiano, ¿no? Y luego creo que me hice costumbrista, una pintora costumbrista, porque tomé esta representación del entorno, ¿no? Los desfiles de los poncheros que de vez en cuando se veía por ahí, todo el entorno que vivía, que era el Cumandá, porque toda la vida viví en Sangolquí. Entonces la avenida Quito era por la ruta antigua, donde habían casas antiguas, el paisaje.
y tratando de rescatar eso, no rescatar, o sea, aprender a pintar a través de esas representaciones, ¿no? Los mercados, o sea, trabajé una muy buena serie de mercados incorporando la arquitectura con la gente que tampoco sabía pintar gente, entonces aprendí a pintar gente. Entonces, más o menos ha sido ese un proceso de ir haciendo exposiciones temáticas para ahorita no saber qué estoy haciendo porque es un abstracto que no sé qué será. Pero inexorablemente perteneciendo a una familia como la tuya, trataste de buscar tu camino artístico también. Todas las personas que también formaban parte de tu familia tenían sus estilos, tenían sus disciplinas, pero tú buscaste tu propio camino. ¿Te sentiste forzada a buscar tu propio camino bajo la sombra de tu abuela, de Luce, de Osvaldo? Bueno, en realidad a mí quien realmente me repercutió durísimo es mi abuela, porque tiene unos paisajes europeos. Ella era fundamentalmente escultora, pero a mí lo que me gustaba es su paisaje europeo. Y más que nada, aparte de tomar esa información visual, eran las exposiciones que se llevaban a cabo en el Centro Cultural Artes, ¿no? O sea, ahí vino una exposición maravillosa de artistas haitianos, primitivos, ¿no? Que eso de pronto me inspiró. Y había una importante pintora ecuatoriana que también, pero ella sí supremamente académica, Sara Sánchez, que ahora ha desaparecido, murió joven, ha desaparecido, pero ese también, ese lenguaje de lo cotidiano, ella hacía como obras de Vermeer, de bailarinas como Ingres, como no es Ingres, Ingres, sí es Ingres. Bastante europeo. Claro, porque académica, totalmente académica, rusa, brasilera, creo que era, casada con Nicolás, que, o sea, no había posibilidad de mucha información en el Ecuador, no había las redes que hay actual, entonces tú tomabas la información que te llegaba, el arte arqueológico, o sea, el arte precolombino, el arte colonial, la artesanía, porque uno estuvo en contacto directo también con artesanía, ¿no? Todo eso, lo de papá, obviamente, pero nunca quise hacer lo de papá porque tenía una fuerza que no era mi carácter, ¿no? Sí, totalmente. Crecer en esta familia. Ni era del Miguel tampoco, porque el Miguel también tenía una fuerza en el personaje, él trabajó muchísimo el personaje, y yo más bien me fui por el lado del paisaje, ¿no? Del entorno, ¿no? Para quienes no sepan, ¿en qué año conociste a Miguel aproximadamente? Yo conocí al Miguel en el 74, me casé en el 74, o sea, a los 15 años me casé, ya a los 16 ya tuve al Jerónimo, ¿no? Pero sí, pero yo ya, para esto ya era artista, o sea, no es que yo me casé porque para salirme, o sea, lo que suele suceder, te casas saliendo del colegio. Yo ya me había salido del colegio porque había tenido la decisión de ser artista, entonces entré a trabajar en un taller de restauración de la Galería Artes, al taller de pintura y de restauración y de joyería que había ahí en el entorno, ¿no? Y con Miguel comenzó esta en el 74 alianza. ya nos casamos, ya a ver cómo se vive del arte, ¿no? Sí, y vamos a hablar más adelantito de eso, de la diferencia que hay entre el circuito cultural de los 70 a lo de hoy. Más o menos en el 80, 81, no, antes empezaste a exponer ya, en el 75, 76. En el 76 hice una exposición que yo lo creo que era individual porque puse con Shirma, con mi hermana, ella era escultora también y yo pintora. Ahí pusimos cada uno su línea de trabajo. Ya en el 78 ya hice una exposición absolutamente individual. En el 81 ya era formalmente una expositora. Claro, en el 81 conseguí el dato de que expusiste en la galería. Ya la galería era uno de los espacios más reconocidos. Claro. Ahí puse esta cuestión costumbrista de mercados, una obra de esa época está en el MUNA, en el Museo Nacional, es una obra que yo al verle, porque no me acordaba de que tenía, me sorprendió de esta calidad del trabajo, porque sí era un trabajo muy minucioso, muy detallista,
que ahora ya no hago, y yo veo que es la edad también. Claro. ¿De qué tipo de trabajo estamos hablando? ¿Qué materiales? ¿Trabajas con acrílico o óleo directamente? No, yo siempre he trabajado acrílico sobre madera. O sea, históricamente la madera es más resistente que la tela. Entonces tú ves mis cuadros antiguos, de cualquier cuadro antiguo mío que siempre ha sido sobre madera, no tiene un rasguño, o sea, no tiene un craquelado, nada, o sea, está perfecto. Acrílico. Claro, acrílico. Se conserva muy bien. Se conserva muy bien. También hay un aspecto de los que conocemos globalmente tu obra y es el simbolismo religioso. En algunos se denotan las imágenes de la Virgen, ¿no? ¿En qué año empezó a aparecer esta imagen de la Virgen? Eso yo lo trabajé en el 2000. O sea, ya bien vieja, en el sentido, bien después, en el sentido de querer representar más que las vírgenes, los altares. O sea, porque encontré la cuestión de las vírgenes fue a través de encontrar esta cuestión del collage, del encaje, que de pronto me surgió como qué hacer con el encaje, cómo incorporarle en la obra. Porque lo que yo sí he hecho siempre es el buscar nuevas maneras de expresar lo que quiero decir, ¿no? Entonces, en esto de encontrar texturas, encontré el encaje. Y ahí armé unos cuadros que son altares y que con este encaje, o sea, dándole volumen. Y claro, en un altar hay que poner vírgenes o santos, o sea, es parte de la cuestión. Claro. Y como tengo esta carga estética de haber visto vírgenes todo el tiempo, y entonces no es solamente el reproducir vírgenes, sino, como te digo, había coleccionistas como mi mamá, mi papá, tenían en el entorno, hacía una suerte de inventarios, ¿no? Reproduciendo en mis obras estos espacios en donde había arqueología, como es arte colonial. Precolombinos, objetos, claro. Figuras, claro. Entonces tengo algunos cuadros en donde pego estampas también antiguas, crucifijos, o sea, unos collages más, que es el inicio del collage en realidad, que ya ahorita ya le he desarrollado, como te digo, en el abstracto. Ya vamos a hablar de estas obras que has traído acá. Fuera de cámara, tú me contabas, Dayuma, que hubo un tiempo extenso en el que trabajabas obras de mediano formato, ¿no? Para acoplarte a los mercados, pero que tenías preferencia en trabajar las obras de grandes formatos. Al comienzo, obviamente, pequeño formato, ¿no? O sea, hasta el 90 trabajé pequeño formato fundamentalmente, ¿no? Pero claro, el rato de uno decir aquí estoy, era una época en que sí había paredes, los consumidores de arte sí tenían paredes, ahora ya de nuevo no hay paredes, entonces hay que volver a reducir los formatos, ¿no? Pero sí, para imponer el lenguaje, ahí hice una serie de buses, que justamente ahorita les estoy retocando y veo que tienen una factura muy buena, ¿no? O sea, y que fueron estudios del natural, porque esto fue justo posterior a otra serie que trabajé, que era La estética del desobligo, que fue una serie ahí sí, lo que te decía antes, es la confrontación con el natural. Ahí sí quise hacer unos cuadros académicos, pero como estaba media rayada, fueron unas cosas así totalmente sueltas, espontáneas, no sobre tablas, sino sobre cartulina, unos acrílicos, hechos rápidamente, ¿no? Tratando de reproducir el entorno del desobligo de la casa, ¿no? Entonces después de eso ya había estado dibujando, fundamentalmente harto dibujo del natural, o sea, que nunca había hecho antes, ¿no? Entonces tomaba bocetos en el bus, porque andaba en bus de Quito a Sangolquí, una hora y media, tomaba bocetos, y esos les hice en grandes formatos, que sí gustó y que creo que ahora tienen mayor, a mi criterio, porque es una suerte de costumbrismo, pero ya viéndoles a los años, o sea, casi 40 años de eso, 30, no sé, les veo que
asimismo tienen muy buena factura y son muy contemporáneos, me parece, ¿no? Y era muy pionero, porque el dibujo era tal vez menospreciado. Bueno, el dibujo no ha sido, o sea, el dibujo, o sea, no te puedo decir que ha sido menospreciado, porque Miguel siempre fue dibujante y siempre fue, como es consumidor, consumido, o sea, a la gente le fascinaba el dibujo de Miguel porque era extraordinario. Entonces, nunca tuve yo como esa categoría de caer debajo el dibujo, al contrario, o sea, lo de Miguel era el arte, ¿no? Lo mío eran dibujos de estudio, ¿no? Pero que siempre se ha hecho, o sea, uno siempre dibuja, eso es parte de lo cotidiano, del trabajo de caballete, de la pintura. Tú te has denominado como pintora de caballete. Sí. Que ese término se ha perdido un poco en el tiempo. ¿Cómo defines ahora? ¿Por qué pintora de caballete? Porque se pinta sobre un caballete, o sea, se pone la tabla sobre un caballete y ahí se pinta. O sea, porque ahora hay el muralismo, hay el arte digital, el performance. Claro, hay muchísimas modos de hacer estas cosas enormes, el fresco. Videomapping, claro. Y no, a mí me gusta pintar. Tanto es así, o sea, a mí ahora con esta cuestión de los telas, de los bordados, que te digo que a la final se enrollan, que es la primera vez que trabajo sobre tela directa, o sea, sobre textil, digamos. Entonces, claro, hay la moda de los textiles, que yo no creo que soy una obra de textiles. Para mí es pintura de caballete, porque estoy pintando sobre una tela, sobre un soporte que ese es de lienzo, un soporte de hilo, ¿no? En todos estos años de trabajo de Ayuma, a la par es muy difícil de separarte del trabajo de Miguel. Así porque siempre fuiste la gestora cultural, la diseñadora de catálogos, la gestionadora de espacios, museógrafa. Claro. Entonces tocaba hacerlo. Gestora de marcos también, cortaba vidrio, hacía ventanas. Claro. O sea, todo eso por la necesidad de abaratar costos en la producción del arte. Aprender el oficio, ¿no? Claro, de curar una obra. Entonces, eso te da una capacidad artesanal, ¿no? O sea, uno puede hacer, y ese es el arte, es saber hacer una buena artesanía en todo el contexto que implica una obra de arte, ¿no? Fuera de cámaras me indicabas que estamos hablando más de 100 exposiciones trabajadas por ti con tras Miguel, cámaras. Con Miguel. Claro, o sea, Miguel tiene como 50 y yo tengo Miguel tiene unas cuantas, 50 individuales, yo tengo 20 individuales, pero todo lo colectivo también, ¿no? O sea, Parna se ha hecho roles. En mi imaginario de Ayuma, cada vez que he visto parte de tu trabajo, las que se consiguen en internet, las que se consiguen en algunas galerías, colecciones privadas, siempre también está presente el tema de la botánica, los jardines, las flores. ¿Cuándo aparecieron estos temas y por qué? O sea, es parte de la arquitectura, parte del entorno. O sea, uno no puede, y te digo, o sea, yo viajaba de Sangolquí a Quito y era paisaje, ahora ya es casas. Sí. Además, casas espantosas, porque ya no existe arquitectura, claro, o sea, ahora son... El urbanismo se ha tomado... pero no es el urbanismo, bueno fuera que las casas se vieran, ahora son rótulos. Sí. Lo único que ves en todo el entorno es grafitis o rótulos de todos los tamaños, entonces ya no se ve arquitectura. En ese tiempo se veía la arquitectura, se veía el paisaje, entonces era parte del entorno, ¿no? Tú tenías la estética del desobligo y Miguel la estética del disimulo. Claro, yo me tomé el nombre de estética, ¿no? Sí. Pero sí, pero fue una época muy chiquita. O sea, en realidad fue un año, tengo poca obra de eso, no se vendió nada, obviamente, porque no estaba de moda. Era muy pionera. Claro, ahora ha sido rescatada del 2020, creo que puse porque además ahora ya no es que tú escoges lo que vas a exponer, ahora son los curadores los que asumen ese papel de ver qué es lo... hacer la investigación de la obra. Y ahí en la Flaxo vinieron otra artista que me gusta mucho, que es Sofía Acosta, y dijo, esta es la obra, bueno, llévate, pero a mí me parece bien vieja. A mí siempre me gustaría que me escojan lo que estoy haciendo ahora, pero
cada curadora tiene su línea, ¿no? ¿Alguna curadora con la que hayas trabajado y te gustó trabajar con ella, su criterio? No he trabajado nunca con curadora, la verdad. O sea, No. he dejado la curaduría ahora de Miguel, que siempre hacía yo, ahora que se puso las exposiciones de Miguel en Guayaquil y aquí en el MUNA, obviamente fueron curadoras, pero no, o sea, incluso ahorita hasta para hacer el portafolio ya ni siquiera puedes hacer tú mismo, o sea, son los curadores. Entonces sí, bueno, para hacer un portafolio sí trabajé con Gabriela Moyano, que me hizo una selección de fotos de la obra, pero claro, eso no es, no sé, no, mejor no digo. Sí, aquí también tienes el derecho de reservarte una opinión que... No, o sea, para mí hay que ver toda la obra, hay que ver todo el contexto. Ahora, por ejemplo, que me ha invitado a la Bienal de Coltejer de Medellín, una curadora colombiana, Lucrecia Piedrahita, que es la encargada, la directora de toda la Bienal. Sí. Se lleva esta estética del desobligo, se lleva estas casas que tengo, estos barrios, y la cuestión de los buses, que para mí son cosas antiguas al lado de lo que yo estoy haciendo, y que hace una muy buena selección de la obra y le da un contexto que yo nunca me hubiera creído. Eso es lo que me ha pasado a mí generalmente. Por ejemplo, cuando puse la cuestión de pasajes y altares, que fue una cuestión de las vírgenes y de los encajes de estos, todo el mundo le vio desde el lado femenino, que para mí eso no había tal, era el material por el material, no por el rescate de lo femenino, del bordado y de tal, ¿no? Que ahora ya entiendo y justifico. Entiendo más ahora en el cuanto a que estoy haciendo, que es un rescate al crochet antiguo, que está en vías de extinción, digamos, sí, ¿no? Porque en ese tiempo el encaje era el encaje que yo compraba en la esquina, ¿no? Entonces, Lucrecia da esta perspectiva de esta cuestión de las tramas que yo hago en el dibujo costumbrista, a ampliar, digamos, la visión en esta cuestión de los encajes, ¿no? Que tampoco me hubiera imaginado, pero claro, cada persona que veo en la obra tiene su propia interpretación. Al final de nuestra conversación vamos a repasar las fechas de esa bienal y qué obra específicamente vas a llevar también de esa obra que estás especificando. Hubo un tiempo, Dayuma, que también empezaste a crear estas obras para objetos utilitarios, objetos rutinarios, diarios. Claro. ¿Cuándo empezó esta tendencia? Desde el comienzo, pana, porque había que vivir del arte. O sea, dos artistas teníamos que vivir del arte. Entonces, hacíamos desde el 75, hacíamos serigrafía, camisetas, 74 y hacíamos serigrafía, camisetas de objetos. Y claro, en la medida Miguel hacía grabado, yo también aprendí no tan bien como el Miguel el grabado, pero también le desarrollé al grabado y comencé a trabajar sobre objetos utilitarios. Esto ya fue en el 90, que ya fue una política seria de hacer el arte aplicado a objetos utilitarios, ¿no? Entonces ahí hicimos grabados sobre cuero, sobre tela, sobre camisetas, serigrafía sobre madera, sobre vidrio, sobre distintos soportes que permitían hacer objetos, ¿no? Y se vendía, circulaba. Y circulaba súper bien. Maravilla, qué maravilla. Ya vamos a también hablar, o te pregunto de una vez, ¿cómo era el circuito cultural, comercial en el 76, 78? Ahora, tú me indicabas fuera de cámara la accesibilidad a la información, de exposición y todo lo demás, pero es la competencia también. ¿Cuáles son las diferencias de estos dos mundos de 40 años? De 50. O sea, cuando la única forma de difusión era a través de los medios de comunicación de prensa, digamos, ¿no? Y radio y era un lujo, era un éxito cuando te invitaban a 3 minutos de televisión, sí, ¿no? Pero fundamentalmente era a través de la prensa escrita, ¿no? Y cuando sacabas una página, media página, cosa que ahora no existe.
¿no? Y digamos, y el archivo de los artistas tampoco está subido a las redes. Claro. Entonces, con lo que tú me decías antes, no hay información, o sea, accesible a la población, sí. Que una de las peleas que yo tengo con los nuevos, ¿cómo se llaman? Los nuevos difusores de arte, de los que hacen las páginas web y de tal, todos los que utilizan ahora para difundir el trabajo artístico, es: pon todo mi currículum, pon todos mis recortes, que yo los tengo escaneados y digitalizados. Es mucho material en tu caso. Pero dicen, no, eso no es bueno, eso es mucha información. Entonces se queda solamente la información que es a partir, digo yo, del 2010, 2015, ¿no? Que es lo que está en redes. Claro, ¿no? Pero en tu caso y no en mi caso, en todos los artistas de más de 40 años de trabajo, claro, 50, claro, o sea, de contemporáneos míos. Es una pena, claro. Porque... pero yo sí debe subir, no te preocupes. Muchos investigadores, muchos aficionados, como de mi parte, en la academia, en algún momento tendrán que investigar. Claro, y te digo, lo de Miguel y mío está digitalizado, no está subido a redes, no sé por qué, pero debería estar subido a redes. Porque claro, valioso. Por ejemplo, me pasó a mí que buscando la información de cuando Miguel expuso en España, que tuvo unas 3 exposiciones muy buenas, encontré los artículos de prensa que salían de Miguel allá en España, ya estaban digitalizados, o sea, del año 76. Sí, valiosísimo. Entonces, y en otro lado, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí eso falta. O sea, yo creo que falta mucho actualizarse, uh-huh. ¿no? Como te decía antes, yo puse mi primera exposición, una de las exposiciones en redes que me encantó fue en el Facebook en el 2016, ¿no? Luego en el 2020, para la pandemia, también hice una exposición en Facebook, uh-huh. de mis mascarillas con los cuadros sobre los que había hecho ¿cómo se llama? Imprimación, no me acuerdo, ¿qué es lo que hacemos aquí? Sí. Unas impresiones, una sublimación. Es sublimación, sí. Que hicimos investigando también, porque la sublimación no coge materiales puros como el algodón o el lino. Había que buscar un medio en que no se cambie el color. Entonces, todo eso son investigaciones que uno ha hecho para la búsqueda, encontrar nuevos materiales donde cómo expresar el trabajo de uno. Pero por el año 2016 ya era algo pionero el tratar de ver el potencial comercial en redes sociales. Yo ahorita me doy cuenta, en ese tiempo no. Ajá. Ahora ya veo que sí, no había, o en todo caso el Facebook era una relación más personal, más directa, uh-huh. ¿no? Era la foto del hijo, de la familia. Sí. Y yo metí eso, no sé si repercutió. ¿Y se vendió obra? Se vendió obra, claro, se vendió, vinieron a ver aquí luego la obra, dijeron, sí, quiero. Sí, hace 10 años era algo un poco claro. Pionero en el mercado nacional, claro. Tú dirás que eres la juventud actual. y hemos repasado un poco de tu trayectoria. Es difícil resumir tanto trabajo en pocos minutos, pero quisiera tocar un punto también importante. ¿Cómo te sentías el principio de los años 80? Ya estabas tomando un nombre propio como artista, pero los círculos eran dominados por hombres. Hoy día estamos viendo una oleada de artistas mujeres, artistas textiles, visuales, plásticas. Claro. Ahora mismo hay un par de exposiciones en Quito grandes solo de mujeres, pero en el 78 era otro contexto. Claro, social. Era otro contexto. ¿Cómo te sentías como mujer artista en esa época? ¿Había la permisibilidad? ¿Tú luchabas contracorriente? ¿Cómo tomabas este contexto? Sí, para mí el trabajo artístico siempre ha sido una cuestión cotidiana. Tampoco ha sido una cuestión de exponer y ser la vaca sagrada del entorno. No me ha interesado eso. Como te digo, el trabajo cotidiano que se hacía con Miguel y uno... Sí me daba iras, ¿no? A ratos, porque, claro, uno no tenía la repercusión que tenían Miguel y la generación que Miguel en la que estaba y que estaba yo también, porque por más que era más joven, 10 años más joven, estaba en el mismo
en el mismo nivel, no el nivel, sino... En el mismo espectro, claro, cultural, claro, pero dominado por hombres. Claro. Ahora, pero siempre ya había, o sea, no creas que no había rezagos de feminismo en esa época. O sea, sí había la cuestión de que no se valora la cuestión femenina y de tal. Pero siempre yo decía que en esa época todas las galerías eran manejadas por mujeres. Entonces eran las mujeres mismas las que no daban y de una manera u otra eso sucede actualmente también. No es que, al contrario, o sea, siguen siendo dominantes las mujeres en el manejo de las galerías, de museos y de tal, y se dan cuenta de que tienen que rescatar a las mujeres y eso está muy bien. Pero también hay el equilibrio. A mí me parece que es fundamental el equilibrio, ¿no? Quiero preguntarte algunas cosas que puede ser bastante mundana, pero muchas personas podrían estar interesadas. Tu proceso creativo. Si te toca llevar una nueva obra o una nueva serie a una bienal que te toca en 12 meses, ¿cómo comienzas? ¿Tienes un horario? ¿Cómo trabajas en tu taller? ¿Tienes una rutina? Ay, sí que me fregaste. ¿Esperas un momento? ¿Llegó mi momento de trabajar o esperas a que venga una imagen y luego trasladarla? Lo mío ha sido muy, muy dispar, la verdad, porque, como te digo, el vivir del arte no ha sido fácil. Entonces, más o menos yo pintaba un cuadro, había que salir a vender y con la plata que se ganaba te daba unas o 2 semanitas para seguir pintando, ¿no? Entonces, siempre ha sido ese ritmo, cuando hay tiempo, ¿no? Siempre ha habido tiempo o sea, ha sido mi prioridad siempre pintar, pero también había que priorizar el hambre, ¿no? Entonces, a partir del 2000, digamos, me tocó enfrentar otra situación que es la burocracia del Ecuador, ¿no? La corrupción del Ecuador. Entonces, ahí sí hubo un freno total a la producción mía, por lo cual desde el 2005 no hago una exposición absolutamente formal de todo mi... Pero sí, pero no es que he dejado de pintar, o sea, tengo más de 150 obras que no han sido expuestas, ¿no? Entonces, pero es poco en relación a los años que hay. Pero te digo, hice la cuestión del Facebook, he hecho exposiciones pequeñas y en la provincia, que me encanta eso, ¿no? Me encanta realmente que la gente vea de otro lado, no solo la capital, ¿no? Pero ahora estoy reencontrándome, te diré, como tengo un problema de espalda, tengo que quedarme en la casa, entonces sí, estoy reencontrando el espacio, el tiempo para tener una disciplina que es de 9 de la mañana, de 8 de la mañana, porque ya no hay guaguas para que despertar hasta que me canse, ¿no? Sí, de más de 8 o 12 horas, claro. No, verás, yo ya estoy vieja, ya soy vaga. Has mencionado más de 150 obras que no se han mostrado. Esas son parte de tu reserva de obra, ¿no? Es lo que he estado haciendo estos últimos 20 años. ¡Qué maravilla! O sea, sí, 20, porque el 2005 hice la última exposición de obra nueva completamente, ¿no? Aquí tenemos una de tus obras que has traído acá al estudio. ¿Nos puedes decir de qué trata, a qué serie pertenece y qué materiales utilizaste, Dayuma? Bueno, estos son los últimos, ¿no? Son pinturas, son acrílicos sobre tabla, collage. Sí, aquí voy a mostrar uno de estos. Que están, como te digo, rescatando estos viejos bordados, viejos crochets, y sacándoles del valor, digamos, ¿no? O sea, son elementos estéticos que a mí me encantan, ¿no? Y que van a parar a la basura el último momento, porque ya no sirven, están rotos, están deshilachados. Entonces los recorto y los rearmo, ¿no? Y me dan estos elementos que o sea, a ratos me parecen cuestiones de arabescas, ¿no?
pero... Con muchos patrones, sí. Claro, vemos con esta cuestión de los patrones. Pero a mí lo que me ha gustado siempre, aparte de encontrar el material nuevo, es el color. Es a tener una armonía en el color, ¿no? Rescatar las cosas, el entorno a través del color. Ese ha sido. ¿Y cómo consigues las tonalidades? Con pintura. Con pintura. ¿Y cómo preparas la pintura? ¿Tú buscas tus propias tonalidades? Normalmente yo trabajo con los básicos: amarillo, azul, rojo, blanco y negro. Ajá. Y depende de lo que... O sea, ¿qué hago? Tengo la tabla que antes yo le pintaba de rojo con pintura de caucho de pared, pintaba 3 capas y pintaba el cuadro. Ahora hago eso mismo, pero primero está pintado, está pegado el material, encaje, y le pinto encima todo de un color y luego voy rescatando los colores que quiero, ¿no? Y las formas. ¿Y de cuántas piezas estamos hablando que pertenecen estos trabajos que has traído acá al estudio? Estos debo tener unos 20, 25, hasta más. Porque hay estas grandes que son 10 grandes que están, y estos que son, sí, unos 20, 25 obras. Y me mencionabas los grandes fuera de cámara. Claro, estas cobijas, estos crochets, estas cobijas de crochet, de plaza, de media plaza, de plaza y media. Pero son pintados como esto, ¿no? ¿Y dónde tienes tu taller, Dayuma? ¿Dónde trabajas? Yo trabajo toda la vida en Sangolquí. Ahí vivo, a una cuadra del Choclo. Y como tengo el peligro de la erupción y las aguas, los lahares, sí. En el 2015 trajimos toda la obra aquí al quinto piso y tenemos un espacio que se llama Archivo Barea Guayasamín, aquí en el ISPADE, en el quinto piso, ¿no? Que está abierto al público además. Pero nadie sabe. Y está todo a la venta. O sea, está todo a la venta, está toda la obra de Miguel, toda la obra mía a la venta y a que vean, más que, o sea, sí, por favor, compre, pero aparte de eso, vean. Estamos hablando de casi 50 años de trabajo que has tenido desde el 75 aproximadamente. ¿Cómo quieres que las personas recuerden tu trabajo de aquí a 50, a 100 años? Cuando se acuerden de Dayuma, ¿qué dejó Dayuma? Yo creo que dejo un trabajo dedicado, minucioso, creativo, tratando de encontrar lo bello del arte, ¿no? Lo bello del entorno. Ese creo que ha sido mi mayor búsqueda, ¿no? Es en lo que encuentro, en lo que reproduzco, hacer algo bello. Creo que la belleza es algo que hay que rescatar. La belleza cotidiana. La belleza cotidiana. Cualquier belleza, hermano. Cualquier belleza es válida. O sea, es de lo bueno, bello y conveniente, que diría en los filósofos griegos, la calocagatia. Dayuma, hay una noticia muy importante sobre ti y es que vas a exponer en la próxima Bienal de Medellín. Creo que es en el mes de agosto, ¿no? En agosto, así es. Coméntanos, ¿qué obra vas a llevar? ¿De qué se trata la obra? ¿Qué técnicas son? ¿Qué esperas de este encuentro? A ver, voy a llevar, es en agosto, está hecha la curaduría, como te decía, por Lucrecia Piedrahita y 2 o 3 más curadores internacionales, pero básicamente quien ha visto mi trabajo es Lucrecia, y se ha escogido unas 4, creo, obras de la estética del desobligo, que son acrílicos sobre cartón, sobre papel, cartulina, una cuestión de buses y la cuestión de estas casas, estos barrios, estos bargueños que se llaman, ¿no? Eso es una línea que, como te digo, es antigua, es del 87 al 2000, porque los bargueños estos son hechos en el 2000. Es una línea más costumbrista, más figurativa, distinta a lo que estoy haciendo ahora, pero que, como te decía, rescata lo bello, rescata el entorno, la cuestión, el interior de los buses, que nadie consideraba que es algo estético, ¿no? Está puesto allí, estos barrios que están bien pintados,
que así me gustaría verle a la ciudad, ¿no? Es así quisiera que se vea el entorno. Y esta otra ¿cómo es? Antagonismo, que es el desobligo del interior de la casa de uno, ¿no? Es esta cuestión ya más intimista, ¿no? De no arreglo la casa y pinto lo que está hecho un relajo. Y así, ¿no? Se ve, así claro, se siente y la así casa. se le ve, claro. Ajá. Qué maravilla. ¿Y qué esperas de este encuentro? ¿Es la primera vez que expones a nivel internacional después de mucho tiempo? Sí, es la primera vez que vengo, que además que creo que voy a ir con una buena representación, o sea, porque no es un cuadro, es una serie de cuadros. Sí, o sea, para mí es una emoción, sinceramente, espero repercutir. Y tal vez en Ecuador, en Quito, no sé si Guayaquil, en algún momento exponer tu obra individualmente, en algún momento. Bueno, de hecho está programado, pero todo depende de la política de este país. Sí, se entiende. Claro. Sí se me ha planteado a ver si es que se puede hacer una exposición en el MUNA y en el MAC, una antológica, no sé, o sea, depende de los curadores. Claro, ¿no? Sí debe haber pero eso ya todo depende de quién esté manejando estos espacios institucionales, porque hasta para los que no son institucionales ahora se necesita todo un proceso de concurso y yo la verdad no tengo interés en someterme, ¿no? Totalmente, y tengo mi espacio que si quieren ver vengan y vean, ¿no? Sí, a conocer de primera mano tu trabajo. Dayuma, queremos terminar con algunas preguntas divertidas, son preguntas de respuestas muy concisas que hacemos mayormente a los invitados acá en el podcast. No tienes que pensar, solo lo primero que te venga a la mente, ¿de acuerdo, Dayuma? Okay. ¿Cuál es tu lugar favorito de Quito para inspirarte? El centro histórico. Centro histórico. ¿Trabajas mejor de mañana, tarde o noche? De mañana, por la mañana. ¿Eres de café o té? De café y té. ¿Escuchas música mientras trabajas? Todo el tiempo, música y ahora documentales. ¿Qué tipo de música te gusta escuchar? Rock antiguo. Rock. ¿Algún libro que estés leyendo actualmente o que hayas leído recientemente que recomiendes? No, estoy dedicada al YouTube. Fantástico. Sí, mientras sea material nutritivo, fantástico. Claro. ¿Cómo te relajas después de una larga jornada de producción o de trabajo? Viendo televisión, querido amigo. Te encanta. ¿Una comida favorita que no puede faltar en tu dieta? Chochos, qué gusto. ¿Algún lugar favorito para turistear en Quito? En Ecuador, digo. En Ecuador me encantaría conocer Galápagos. Galápagos, muy bien. ¿Tienes alguna mascota ahora, actualmente? Tengo 2 perros, 2 gatos. 2 perros, 2 gatos. Qué maravilla. Una película que puedas ver sin cansarte, puedas ver 1.000.000 de veces. Sabes, pero no la he visto. Hay una maravillosa serie que recomiendo que es Marco Polo. Marco Polo. Es la ruta de la seda, es maravilloso. Que es histórica, de índole histórica. Es histórica y que luego se entrelaza con la actual ruta de la seda, que es política y económica, y es fascinante, la verdad. ¿Eres impulsiva o planificadora? Depende del momento. Depende del momento. Una última. ¿Cómo describirías tu obra en una sola palabra o frase? Arte. Dayuma, qué gusto tenerte acá con nosotros en Priorizarte. Son pocos minutos para englobar casi 50 años de trabajo, pero conocer de ti, de tu propia voz, cómo eres, tu persona, que nos cuentes cómo han sido tus procesos. De verdad que es muy valioso para mí. Espero que para la audiencia también. Dayuma, qué gusto haberte tenido acá estos minutos. Para mí tener este espacio es realmente importante y me encanta el hecho de que sea en un espacio en que todos estamos dedicados a generar conciencia sobre el arte, ¿no? Yo creo que el ISPADE es uno de estos espacios en que abre la percepción de la juventud en el arte, que es tan importante para el crecimiento de uno. Muchas gracias. Aquí en este podcast tratamos de hacer el mayor esfuerzo posible para tratar de abrir este espacio y que los artistas desplieguen todas sus ideas acá y sobre todo conocerles. Qué gusto, Dayuma, que hayas estado acá con nosotros. A ustedes les agradecemos muchísimo haber compartido y escuchar la historia de Dayuma en esta oportunidad, en este 8º episodio de Priorizarte. Agradecemos también igualmente al Instituto Tecnológico ISPADE
porque siempre nos abren las puertas para grabar estos episodios de este podcast aquí en su maravilloso estudio, ubicado en su sede matriz en el centro norte de Quito. Con ustedes nos veremos en otra ocasión. Chao, chao, chicos.